Bienvenidos a nuestra segunda sesión de cómo crear mi primer libro. Mi nombre es Laura Ramírez Alvarado, gerente de marketing de DISC IT, y a nombre de DISC y de Dell Technologies, les damos gracias por estar presentes. Nuestro ponente Mario Corona nos llevará de la mano para guiarnos en el camino hacia la conceptualización de nuestras ideas, y en esta sesión hablaremos de las creencias limitantes que obstaculizan nuestra creación con el objetivo de liberarnos y dejar fluir con creatividad y seguridad para plasmar todo aquello que tenemos en nuestra mente. Entonces, le doy la bienvenida a Mario. Mario tiene una larga trayectoria en el medio editorial, es redactor de la revista Entrepreneur, tiene más de 10 libros publicados de negocios y enfocados a empresas. Además de eso, bueno, Mario es creador del podcast Cómo ser un papá emprendedor. Y bueno, ¿qué puedo decir? Mario tiene muchas cualidades y aparte es un gran profesional, así que los dejo con él. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Laura, encantado de estar con este maravilloso equipo y de hablar de un tema que personalmente considero de vital importancia en estos momentos. Pues súper bien, entonces, hola, ¿qué tal? Yo estoy por acá, así que los saludo también. Y qué bueno, ¿cómo vamos a llevar esta sesión, Mario? ¿Podemos hacer preguntas? ¿Las dejamos al Sí. final? ¿Cómo le vamos a hacer en esta sesión? Tú cuéntanos. Pues mire, yo considero, Laura y amigos, que la mejor forma de llevar esto es como una buena conversación. Además, muchos de nosotros tenemos un café aquí a un lado y es mejor conversar así entre amigos para hacernos preguntas que a veces no tenemos la confianza de hacer. Entonces, cualquier duda que llegue a tu cabeza en el momento en el que llegue, ponla en el chat, ya sea que Laura la revise o que yo la lea. Si es pertinente en ese momento, la voy a comentar, la voy a responder. Tal vez sea un buen ejemplo para todos los demás. O si de repente viene algo más detallado en las próximas diapositivas, pues te comentaré, dame un par de minutos y vamos a entrar en eso. En pocas palabras, yo prefiero la interacción en tiempo real que dejar un espacio hacia el final, sobre todo en este tema que queremos que sea muy práctico, Laura, muy enfocado a que lo podamos implementar rápido. Perfecto, muy bien. Pues así le hacemos. Entonces, pues a todos nuestros asistentes, gracias por estar aquí. Mándenos sus preguntas en el chat. Al final, por favor, déjenme su correo electrónico, su nombre. Si bien ya tenemos un registro, pero para no perdernos y poderles enviar la presentación que Mario nos está compartiendo. Y bueno, pues ahora sí los dejo. Yo me desconecto un poco de la pantalla para dar, pues ahora sí entrada a tu presentación, Mario. ¿Sale? Muchas Perfecto. gracias. Bienvenidos a todos. Muy bien. Aquí voy a compartir mi pantalla entonces y la voy a poner en modo presentación. Voy a estar pendiente del chat también. Vamos. Hola Miguel, hola Luis, hola amigos. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar listos. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo de ayer. En primer lugar, para dar contexto. Y en segundo lugar, porque tal vez alguien no pudo estar el día de ayer por algún motivo y tuviera la pregunta, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo para aprovechar lo que van a ver el día de hoy si no estuve ayer? No es tan complicado, pero sí es importante. Entonces, sí te voy a recomendar, si no pudiste estar ayer por algún motivo, de que veas pues la grabación y de que veas las diapositivas que Laura compartirá respecto de lo que vimos ayer, porque lo que estuvimos haciendo el día de ayer fue prácticamente resolver el principal bloqueo por anticipado que evita que cualquier persona cree un libro, escriba un libro. Y yo creo que en un sentido más amplio y de mayor impacto, es uno de los principales bloqueos que provoca que no todas las personas que puedan crear buenos contenidos a nivel digital o impreso lo hagan. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ayer preguntaba, creo que Luis, o no me acuerdo qué otro compañero aquí preguntaba, Mario, por favor, dime en concreto pasos específicos de acción para ir creando mi libro poco a poco. Y déjenme explicarlo con un ejemplo muy sencillo. La forma más fácil de escribir un libro es hacer un gran cuadro sinóptico. Los que somos generación X, hacia atrás, vamos a entenderlo de esa forma. Los que son millennials, que son centennials, seguramente se refieren a este término como mapa mental. Entonces, ¿qué implica esto?
que llevamos un tema desde lo más general hasta lo más específico. ¿Y en qué tenemos que concentrarnos para poder escribir? Porque esta fue una asignatura sugerida el día de ayer, que hicieran la estructura para algún capítulo en concreto del libro. Porque todo parte de esto. Primero se apunta a la portería y después se dispara, porque si no apuntas bien, a lo mejor de pura suerte metes gol, pero no es porque hayas hecho lo conducente para anotar. Es porque ciertas condiciones se presentaron. Entonces, en este caso, si lo lleváramos desde la perspectiva en la que estás sentado tomándote un café, un delicioso café, allí en cualquier lugar que te guste a ti, en Guadalajara o en cualquier otra ciudad, y estás enfrente con un cliente, con un amigo a quien aprecias mucho, quien te interesa que en verdad pueda aprender de la conversación que están manteniendo, pues seguramente vas a cuidar la forma en la que te vas a expresar y el contenido de lo que le vas a compartir para asegurarte de que tu amigo tenga las respuestas que necesita. Y es específicamente igual aquí. El primer paso, que es el título, es una gran pregunta. Por ejemplo, si quiero hacer un libro para aumentar las ventas de una pyme, pues la gran pregunta, una pregunta general que la mayoría de las personas que aspiran a escribir un libro se hacen, y es la pregunta que la mayoría de las personas que aspiramos a escribir un libro no podemos responder porque no es sencillo. ¿Cómo vender más? Es una gran pregunta. Entre más grande la pregunta, es más complejo dar una respuesta que ayude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar esa pregunta general a algo mucho más específico, a algo mucho más aterrizado, a algo mucho más puntual que te ayude a que el contenido que das sirva. Acá pregunta nuestro amigo, hace una pregunta nuestro amigo Luis respecto de porcentajes de editorial y autor. Si gustas esa pregunta en específico, sí te la paso para el final, mi estimado Luis, porque es importante señalarle en esos términos. Al final les voy a hablar de 3 formas de publicarse o autopublicarse, si lo quieren ver de esa forma, que yo he pasado por las 3 y les puedo hablar desde mi experiencia personal y la de algunos clientes que me la han compartido también. Entonces, con todo gusto, aquí anoto la pregunta, Luis, y la respondo al final. Entonces, volviendo al tema de la estructura, queridos amigos, ¿cómo hacemos esto más específico? Y el secreto para escribir un libro en una forma muy resumida para pasar al proceso es que vayas desarrollando una estructura de 3 niveles como esta. Cada capítulo, es más, el tema del libro se divide en capítulos. Ayer lo veíamos. Voy a irme un poquito para atrás. Si viéramos esta estructura, dijéramos, bueno, si yo le voy a enseñar a una persona cómo poner su primer restaurante, si yo le voy a enseñar a una persona cómo comerse una torta ahogada, si yo le voy a enseñar a una persona cómo salir de la oficina y llegar al aeropuerto de Guadalajara, tengo que definir entre 7 y 10 pasos que me permitan llevar de la mano a esa persona desde donde está en este momento, con la realidad que tiene, con los retos que enfrenta, hacia el punto en el que desea estar. Los pasos, las etapas, las acciones forman parte del primer componente de la estructura, del primer nivel, que es lo que nosotros conocemos como los capítulos, ¿ok? Entonces, como dicen los millennials hoy en día, si hacemos un zoom en alguno de estos capítulos, si nos vamos al detalle en alguno de ellos, vamos a llegar aquí. Entonces, así como un libro tiene una serie de capítulos que en una modalidad de negocios o autoayuda no son tantos capítulos como en un género de ficción, de novela, literatura o cualquier otro género, aquí estamos más acotados a menos capítulos porque estamos hablando de modelos, de estrategias, de visiones que se siguen paso a paso. Pues así como un título tiene varios capítulos, cada capítulo tiene una subdivisión. Cada capítulo se subdivide en 3 subcapítulos. Y en estos 3 subcapítulos le das vida a esta gran pregunta que te haces en el capítulo. Si la pregunta aquí fue ¿cómo conocer mejor a mi cliente? Bueno, tú tienes que dar aquí 3 ideas, 3 estrategias, 3 alternativas de cómo conocer más a tu cliente. Tal vez la primera es estudia su comportamiento digital. Sigue su huella digital. Ok, aquí tienes una. Aquí tienes otras 2 de las que puedes hablar.
Y así como en este capítulo profundizamos en 3 subcapítulos, aquí en este subcapítulo, a su vez, lo vamos a dividir en 3 secciones. Ok, Mario, a ver, explícame cómo ir a fondo de eso de analizar y seguir la huella digital. No, pues analiza sus patrones de búsqueda, analiza sus compras, analiza sus suscripciones, no sé. Ya es un tema del que no soy experto, simplemente es una referencia para ilustrar el caso. Entonces, lo más importante, si me dicen cómo les puedo evitar el tener que estar estudiando distintos géneros y leyendo 1000 cosas para poder escribir un libro, la forma más sencilla es hacer este esquema y validar este esquema. No nomás comprender este esquema, no nomás tenerlo en el papel, porque aprender a escribir un libro es algo como nadar y como poner un negocio muchas veces. No se aprende estudiando solamente, se aprende accionando. A escribir aprendes escribiendo, porque por más maravillosas que sean tus ideas y tu estructura, si solamente está en el papel, como decimos aquí en México, no tienes tela de dónde cortar, no tienes nada que mejorar, no tienes ningún punto de referencia. Es preferible que sea una idea mediocre en el papel a que sea una gran idea en tu cabeza solamente, porque puede que se quede para siempre ahí, como tantas y tantas ideas que nunca salen a la luz. Entonces, como resumen de la sesión anterior y primer paso para esta sesión, esta estructura es la que debes de hacer en cada capítulo de tu libro. Y yo te recomiendo que primero hagas, si tu libro tiene 7 capítulos, y si vas a hablar en esos 7 capítulos de 7 pasos para ser más efectivo en tus relaciones familiares, por ejemplo, bueno, procura hacer esta estructura en cada uno de esos 7 capítulos y poner mucha atención con lo que a continuación te voy a compartir. Entonces, partiendo de aquí, nos vamos a esta parte. ¿Cuál es el proceso de escribir? El primer paso es partir de lo que actualmente se conoce en el argot de los negocios como el mínimo producto viable, que esto es algo que desarrolló el autor norteamericano Eric Rice y que seguramente muchos de ustedes van a encontrar en la metodología Lean Startup, que es muy acorde a todo proceso de innovación. Entonces, en este caso, fíjense, ¿qué riesgo tenemos aquí? Tenemos riesgo de invertir muchas horas de nuestra vida, muchos momentos que pudiéramos destinar a actividades profesionales, familiares, de esparcimiento, a descanso o a cualquier otra cosa, en un libro que tal vez no sea el libro que queremos. Ese es el riesgo que tenemos. Un libro que no cumpla con el objetivo para el cual lo estamos escribiendo, que no nos sirva de nada. Entonces, ¿cómo minimizamos ese riesgo a su mínima expresión? La forma más, perdón, sencilla de hacerlo es validando, pero no validando el libro, validando la estructura. La estructura aquí es el símil, es el equivalente al mínimo producto viable, al prototipo que tendríamos que crear en un proceso de innovación. Entonces, hay 3 preguntas reveladoras que son muy importantes que nos hagamos una vez que hemos diseñado la estructura y se las voy a explicar y voy a hacer un énfasis particular en la última. Ok, entonces la primera pregunta es, una vez que tengo la estructura ya de un capítulo, me voy a ir capítulo por capítulo, me debo de preguntar en primera instancia, en este capítulo, ¿está todo lo que debe de estar? Es decir, no hay un tema importante que esté dejando de lado solamente por querer tener esta estructura ya. ¿No hay algún tema que se me haya olvidado por completo o que en fechas recientes esté ganando una importancia mayor a la que tenía habitualmente? ¿No hay algo que vale la pena que considere y que no lo haya hecho en esta estructura? Esa es la primera pregunta. Y eso nos va a dar pie a que tengamos que hacer adecuaciones o no en dicha estructura. Vale más que hagas 10, 15, 20, las estructuras que sea, porque lo que estás haciendo es calibrar la mira para apuntar mejor. Estás afinando la puntería antes de disparar. Segunda pregunta es también muy importante y en esta segunda pregunta se cometen muchos errores. La pregunta es, ¿está en el orden en el que debe de estar? ¿Y por qué es importante esta pregunta y por qué es un error común? Porque a veces sí tenemos todo lo que está, hemos puesto todos los puntos importantes,
pero no en la jerarquía ni en la secuencia que deberían de ir. Tal vez tenemos en primer plano aquí, en un subcapítulo, un tema que no debería ir ahí. Es un tema que debería ir incluso como parte de alguna sección. O tal vez estamos poniendo, perdón, como título del capítulo, un tema que debería ser parte del mismo capítulo, pero no ser la punta de lanza o el ariete de ese apartado, de ese nivel de la estructura. Entonces, la segunda pregunta implica reacomodar las piezas que ya sabemos que son las piezas correctas en la forma en la que deben de estar para asegurarnos de que cualquier persona pueda entender de lo que estamos hablando y lo pueda seguir también. Entonces, sí es una pregunta muy relevante porque de otro modo no llevamos al lector de lo general a lo particular. Y sí es posible hacerlo al revés, no quiero decir que no. Sí es posible hacerlo de lo particular a lo general, pero es más complejo para escribir y es más complejo para también entender, porque no tienes una visión global y a veces te pierdes en los detalles. Eso por lo menos es lo que me ha tocado vivir con libros escritos en lo personal o de algunos alumnos y clientes y con algunas referencias de lectores cuando escriben, cuando leen, perdón, libros de personas autopublicadas, de empresas o negocios, ¿no? Entonces, el tercer punto, que está en la forma en la que debe de estar. Aquí tenemos una especie de anclaje, las personas, una forma muy particular de responder que implica que cuando leemos un título sobre un tema, si sentimos cierta familiaridad respecto del título, porque lo hemos escuchado en algún otro lugar, porque hemos visto sobre ese título en alguna otra experiencia, llegamos a pensar que sabemos de lo que habla. Entonces, el riesgo que se corre aquí, y por eso la tercera pregunta de que en tu estructura esté en la forma en la que debe de estar, es ya viendo cada uno de estos apartados como títulos atractivos, no solamente como títulos descriptivos. Y aquí voy a hablar de una herejía. Así lo consideré la primera vez que lo mencioné porque me sentía muy irresponsable por decirlo de esa forma. Pero quien es persona de marketing le va a encontrar sentido. Es más importante que un título de un capítulo, de un subcapítulo o una sección despierte el interés del lector en leerlo, a que sea claro. Eso es lo que la práctica, por lo menos hasta este momento, con toda la responsabilidad que esto implica, me obliga a decirles. Porque a veces los títulos son muy descriptivos, son muy, digamos, básicos y la gente llega a perder el interés simplemente por leer un título. Aquí, sin llegar a la exageración, debemos llegar a elaborar títulos que enganchen a las personas y que despierten su deseo de leer el libro. Entonces, por eso esas tres preguntas. Ahora, ¿cómo me organizo para escribir un libro? Y no solamente para escribir un libro, queridos amigos, este paso es importante, sobre todo el primero, para el desarrollo de cualquier contenido digital que supera la coyuntura o la superficialidad de una publicación de redes sociales. Es decir, que va más a fondo. Lo primero es bloquear su agenda. Porque es normal que personas tan ocupadas como todos ustedes u otras personas que tengan otros compromisos distintos, que tengan una vida ya hecha, de repente piensan en escribir un libro y por la concepción que tenemos del tema lo vemos como un reto descomunal, como algo que implica que vivamos un proceso donde nos vamos a ir a Mazamitla en una cabaña con un café caliente, oyendo la naturaleza, cosas que difícilmente vamos a poder hacer porque no tenemos oportunidad. Entonces, el reto no es como retirarse como los autores que conocemos, escribir un libro por 3 meses o por un fin de semana, porque ni siquiera podremos en ocasiones aspirar a eso. El reto es cómo le damos cabida a este objetivo que tenemos en nuestra vida tal y como está, sin tener que renunciar a nada, sin tener que quedar mal en nada. Entonces, el primer paso es lo más sencillo. Lo que no está en tu agenda no está en tu vida. Y tal vez tú digas, bueno, Mario, es que yo no tengo tiempo más que 3 horas a la semana para poderle dedicar a eso. Y son 3 horas que voy a tener que levantarme más temprano.
o que tendré que dejar de hacer otra cosa para dar oportunidad a este proyecto. Yo te diré lo siguiente: el tiempo que tengas, no importa la cantidad, importa que lo asignes para esto. ¿Por qué? Porque como todo proceso, necesitas fortalecer el músculo. Así como vas al gimnasio, de buenas a primeras no vas a levantar 100 kilos. Aquí de buenas a primeras no vas a escribir piezas maravillosas. Primero tienes que fortalecer el músculo de la constancia, y el músculo de la constancia se logra con la repetición. Entonces, paso 1, bloquea en tu agenda el espacio de tiempo que tengas, el que sea. Si de aquí a un año tienes 1 hora por semana, no hay problema. Sé realista, ni siquiera tienes 1 hora por semana. Asumes que lo tienes, pero no estás considerando todo aquello que se pueda presentar. Así que por lo menos parte de esta realidad y sé flexible. Paso número 2. Me ha tocado revisar libros, amigos, y ha tocado escribir, tengo que ser honesto con ustedes también, libros de fin de semana. ¿Qué es un libro de fin de semana? Pues justo el ejemplo que les decía ahorita, ¿no? Yo acá cerca de Hermosillo no tengo Mazamita, tengo puro desierto y el mar, pero me ha tocado irme a escribir un libro un fin de semana y hacerlo. Y me ha tocado escribir libros del modo en el que se los estoy diciendo a ustedes, y a mis alumnos también, y a clientes, y a colegas también, y a maestros míos también. Y hay una gran diferencia, permítanme decirles, que se siente inmediatamente entre un libro que ha sido escrito un fin de semana y un libro que se escribe con mayor frecuencia. En pocas palabras, si le dedicas más o menos 3 días de la semana a escribir, tu libro va a ser 2 veces mejor que un libro escrito de un fin de semana. Aunque el fin de semana sea también de 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Por el proceso en sí. Porque el estar escribiendo, por ejemplo, permíteme poner estos días, lunes, miércoles y viernes, te permite vivir el proceso creativo de la escritura de un libro, distinto a que si escribieras viernes, sábado y domingo. Te permite, en primer lugar, también fortalecer el músculo de la constancia, fortalecer la repetición y que tu cerebro y que tu inconsciente se mantengan conectados la semana regular laboral que tenemos al proceso creativo. Y este es un punto muy importante. Las mejores ideas te van a llegar, te lo tengo que decir, no cuando estés escribiendo. Te van a llegar cuando no estés escribiendo. Te van a llegar en un momento de esparcimiento, te vas a volver un loco o una loca, con todo respeto, que traerás una libretita contigo, porque te va a encantar estar anotando las ideas que te van a llegar en el momento en el que lleguen. Entonces, de esta forma trabajas mejor el proceso creativo y es como puedes usar mejor tu tiempo. Si tú dices, oye Mario, pero tengo muy poquito tiempo, yo no puedo escribir más de 1 página al día. Excelente, excelente. Tampoco creas que vas a avanzar a otro ritmo. Si eso es lo que tienes, adelante, hazlo mejor así, pero dedica, aunque sea un párrafo, aunque sea, si no tienes tiempo para otra cosa, si nada más tienes 5 minutos, escribe una palabra, aunque sea. Pero hazte el hábito y conéctate de esa forma con el proceso de escritura. Siguiente paso, el proceso. Primero lo primero, y lo primero que hay que hacer es la estructura. Y una vez que tienes la estructura, la forma de validar la estructura que te compartí en la sesión anterior y con la que empecé en esta sesión, es que en cada uno de sus componentes, y me voy a ir para atrás aquí, escribas un párrafo para validar. Y no te hablo un párrafo formal del párrafo tal y como va a quedar en tu libro, no. Por ejemplo, aquí el capítulo, no sé, ¿cómo conocer mejor a tus clientes? Bueno, escribe un párrafo de lo primero que se te venga a la mente, de un máximo de 3 renglones sobre esa pregunta, sobre ese tema. Si aquí el primer bloqueo, el primer punto, el primer subcapítulo es, bueno, analiza su huella digital, escribe 3 renglones de lo primero que se te venga a la mente, así como lo hiciste en el punto del capítulo. Así lo vas a hacer en el siguiente subcapítulo y en el siguiente, y en cada uno de los elementos de la estructura lo vas a ver, porque es muy importante que tú te escuches, que tú te leas, que tú te sientas escribiendo, porque por más bien que se ve en el papel, como lo dijo el general Patton, no hay estrategia que sobreviva al inicio de una batalla. Una vez que empieces, tal vez tú mismo digas, no, pero yo no quiero hablar de esto, pero esta no es la forma, pero este no es el ángulo, pero estos no son los temas.
y vas a borrar y vas a volver a construir. Esa es la realidad, no te voy a mentir, pero ese es el trabajo precisamente. Tienes que afinar y afinar y afinar. Por eso es importante que vivas este proceso como es correcto, que valides la estructura y hasta que valides la estructura con eso que te estoy diciendo, te pongas a escribir. Si no, créeme que vas a batallar más. Y si es posible, porque si tu libro ya está escrito, es posible corregirlo, es posible reacomodarlo, es posible sintetizarlo o ampliarlo. Todo es posible porque estando escrito es más fácil, pero vas a perder más tiempo y tengo que ser muy honesto contigo en eso. Entonces, el primer paso es validar la estructura. No te brinques este paso porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. El segundo paso, sobre todo para las personas que son o que somos muy estructuradas, muy perfeccionistas, que consideramos que tal vez cosas como la mala ortografía o la mala redacción, la falta de claridad son como el mal aliento, cosas que no se pueden ocultar, pues tendemos a editar cada palabra que ponemos. Y un proceso creativo no fluye de esa forma. Jamás te vas a encontrar con un brainstorming, con una lluvia de ideas en la que cada idea que se ponga en la mesa se está juzgando. Primero se escuchan, después se evalúan, se eligen y después se analizan. Es normal, es el proceso natural de esto. Y tu proceso de estructura no tiene que ver, de escritura, perdóname, no tiene que ver con inventar el hilo negro, sino a partir de esta realidad. Es decir, ok, lo que voy a hacer es, voy a escribir y cada 2 páginas o hasta el final del capítulo voy a regresarme a editar. Ojo, aquí no me refiero a la edición per se, a la edición que me refiero de revisar la ortografía y el estilo. Me refiero a la edición de lo que estamos colocando. Y no es la forma correcta de decirlo, pero lo voy a explicar. Con esto me refiero a que te asegures de que dijiste lo que tenías que decir. Escribe una página, léela y di, ¿eso quería decir aquí? En esa forma quería decirlo. O espérate al final del capítulo, léelo por completo y hazte la misma pregunta. En este capítulo está el mensaje que yo quería transmitir. ¿Se entiende claramente? ¿De eso quería hablar? Estos son los ejemplos que quería usar. Así es como me quiero dirigir yo a las personas, como una conversación informal, o me quiero dirigir más en un tono académico, o en un tono más inspirador, o más retador. ¿Cuál es la voz que quiero usar aquí? ¿Ok? A eso me refiero con editar lo que acabas de escribir, no al proceso formal de la edición como tal. Y no lo vayas haciendo conforme escribas cada párrafo. Por lo menos date la oportunidad de dejar pasar unas 2 páginas, leerlo y asegurarte de esto, o lo ideal sería el final del capítulo para que no cortes tu proceso, para que no interrumpas las ideas. Y un tercer punto es que entre menos páginas puedas usar para explicar la idea, es mejor. Te vas a dar cuenta si te pones a investigar en Amazon y te pones a comprar ahí o en cualquier otra librería, que hay libros de muy poquitas páginas que van a cambiar por completo tu perspectiva, tu forma de ver tu trabajo y tu forma de ver el mundo. Y habrá libros de 200 y 500 páginas que no te dicen nada, que nada más te habrán hecho perder el tiempo, llenos de letras o de imágenes o de espacios, pero que no transmiten nada. Entonces, tú no cometas este error con tu libro, no lo llenes de diagramas que no tienen que ir, no pongas tablas que no tienen que estar, no pongas ejemplos que no tienen valor o ejercicios que no aportan nada. Al contrario, así como un buen diseño tiene menos elementos, tu libro también. Procura que en tu libro esté lo mínimo que necesitas que esté para que transmitas el mensaje que deseas de transmitir. Siguiente, la estrategia aquí para darle vida, la estrategia para escribir, la estrategia para avanzar. Permíteme tomar un poquito de agua nomás. Ok, entonces hablábamos hace algunas diapositivas de la importancia de escribir más seguido. Y esto es un libro muy recomendado para todos ustedes, seguramente algunos ya lo habrán leído, que se llama El efecto compuesto del autor Darren Hardy.
que es el editor de la revista Success, donde en la portada tiene siempre a personas como pues Tiger Woods, el expresidente Barack Obama, puros big shots de ese nivel, ¿verdad? Entonces, él desarrolló este libro hablando de una premisa que les quiero poner como un modelo. Tiene que ver con lo que es cambiar ese gran esfuerzo. Oscar, comentas aquí que entendiste que empezaba más tarde. Sí, sí va a haber una copia de lo que es las diapositivas y de lo que es también lo que estamos compartiendo, con mucho gusto. Aquí también te contestó Laura. Entonces, ¿cuál es la premisa del efecto compuesto? Quitar de en medio el esfuerzo así al estilo de Hollywood. Un gran Tlatoani, un superhéroe que con una acción maravillosa derrotó al villano y salvó el destino del universo. Quita de en medio ese mito que es muy difícil que se dé en la práctica y nos demuestra cómo los mejores resultados son como una bola de nieve. Tiene mucho que ver con la productividad y para efectos prácticos de este libro, con la productividad en cómo tú escribes el libro que deseas darle vida. Entonces, es una bola de nieve. El que tú logres un mejor resultado escribiendo tu libro o haciendo cualquier otra cosa no depende de un gran esfuerzo o de un gran talento a la larga, al más puro estilo de Hollywood, o no necesitas, perdón, ser una supermujer, un superhombre, un super ejecutivo, un super emprendedor. No, implica tomar pequeñas decisiones, las decisiones correctas, hacerlo de forma repetida, traducir esas decisiones pequeñas, como tal vez me duermo 30 minutos más o me levanto ahora y escribo unas páginas de mi libro, traducidas en acciones sostenidas a lo largo del tiempo, generan ese efecto compuesto al que el autor Darren Hardy hace alusión. Entonces, aquí es igual. Aquí tú puedes decir, bueno, me quedo sin dormir viernes, me quedo sin dormir y sin convivir con la familia sábado, y el domingo no importa que me desvele y que llegue cansado al trabajo, pero escribo el libro. Yo te voy a decir, no lo hagas. No lo hagas. Prefiero que aunque me digas que en un fin de semana escribes tu libro así, yo prefiero que inviertas 4 meses a escribir tu libro de la forma correcta, porque tu libro va a ser mejor y tu experiencia también. Y el mensaje que transmitas va a ser más claro y va a generar un impulso a la acción real, a diferencia de ese símil que acabo de describir de desvelarse 3 días, como cuando queríamos entregar un trabajo universitario nada más por cumplir y salir del compromiso. No es el caso. Entonces, aquí preferible que apuestes a decir, si nada más tengo tiempo de escribir un renglón lunes, jueves, viernes y sábado, voy a escribir un renglón lunes, jueves, viernes y sábado. Ya eso me voy a abocar, esa será mi estrategia y no me voy a desenfocar de ahí. Hazlo, hazlo. Eso es muy importante y tiene que ver con el segundo punto que a continuación les voy a comentar. ¿Por qué no me gustan los libros de fin de semana? Porque recuerdo bien cuando estaba en una gerencia de marketing también y que nos tocaba, pues, tener que cumplir con las metas de ventas. ¿Quién de ustedes no se enfrenta a ese reto, verdad? Muchas veces ahí andamos corriendo al final, andamos apurados porque no hemos llegado a la meta y tenemos que completarla. En el tema del libro, tú apuestas todos los huevos en una sola canasta y dices, no, pues el sábado voy a dedicar varias horas y que el libro sale porque sale. Y mira, muy buena pregunta aquí que hace Miguel, casualmente. ¿Cuál sería un promedio de tiempo para escribir un buen libro? Mira, te voy a hablar en una situación sin un plazo específico fijado por alguna prioridad. Un tiempo promedio tranquilo, disfrutando el proceso y dándote espacio para lo que quieras. En 3 meses fácilmente lo puedes hacer. Ahora, si tienes un objetivo concreto, es decir, quiero lanzar este producto, quiero posicionar esta idea, quiero dar a conocer, me quiero dar a conocer como un líder de opinión ante esta nueva industria, fácilmente lo puedes hacer en 1 mes y medio organizándote bien y sin tener que desvelarte, ni malpasarte, ni dejar de trabajar, ni nada por el estilo. Simplemente aprovechando bien el tiempo y sobre todo dedicándole el esfuerzo necesario a la estructura. Entre mejor esté tu estructura, más rápido escribes tu libro. Tu estructura, no lo dije esto y gracias por tu pregunta, Miguel. El hacer la estructura que vimos al inicio, se los digo con completa responsabilidad,
representa para mí el 85% de la importancia de escribir un libro. El otro 15% es escribirlo. Y no les digo que sea fácil, pero así de importante es escribir la estructura. Entonces, ¿qué haces cuando no escribes un libro de fin de semana? Cuando dices, no, yo no me voy a ir a la cabaña a Mazamitla con el café porque se me hace muy difícil. Le ganas a la probabilidad, porque de repente el fin de semana llega un familiar que no esperabas, o se presenta una urgencia en la oficina, o andas cansada o cansado, o amaneciste enfermo, o la ley de Murphy te demuestra que ningún escenario de prospectiva funciona. Y te pone otra cosa enfrente en la que no habías pensado. Y te das cuenta que el maravilloso fin de semana que habías puesto con velas aromáticas, tu café caliente, junto a la ventana, en la cabaña que queda junto al río para que te inspires con el sonido del agua, no será posible de llevar porque te surgió algo que no tenías previsto. Entonces, al partir de la realidad de la que vivimos, como personas productivas comprometidas con actividades, y en esa perspectiva, darle cabida al proceso de escribir un libro, aumentamos de 3 a 4 veces la probabilidad de escribirlo, en primer lugar, y de 3 a 4 veces la rapidez con la que lo podemos hacer. Además de que, como les dije, a través de la repetición, a través de un proceso permanente de creatividad vinculada a la escritura del libro, fortalecemos la persistencia, desarrollamos la habilidad y le damos una claridad y un mayor valor a nuestros contenidos en el libro. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Y aquí también se cometen muchos errores. A mí sí me preguntan, y no es porque tengamos que ser expertos en tecnología, ¿eh? Si me preguntan, yo les voy a recomendar que escriban su libro en la nube. Es decir, en un Google Docs. Si no es posible, bueno, pues en el Office. Pero es preferible en la nube porque tienen acceso en cualquier lugar y no tienen que estarse acordando de guardar cada página que escriben. Y miren, se podrán reír de esto, pero conozco muchos alumnos y colegas que han perdido libros de más de 300 páginas por no haber guardado un respaldo, porque se haya dañado el documento y una serie de experiencias de telenovela. Entonces, si está en la nube es mejor porque se está guardando automáticamente, va a estar disponible para ustedes siempre, obviamente con el acceso controlado, y lo van a poder hacer desde cualquier plataforma que tenga una conexión a internet, o incluso en algunos dispositivos, si le habilitan su aplicación para que puedan acceder, por ejemplo, un Drive, a lo mejor hasta sin conexión lo pueden hacer. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, pero tampoco es algo que esté escrito en piedra. Por ejemplo, una presidenta de Canacintra, de por acá por el noroeste, ella escribió su libro a mano. Y dijo, ok, sí, a mí me encanta, son muy tecnológicas, pero yo me inspiro más escribiendo mi libro a mano. Yo sé que hay que transcribirlo, pero yo quiero tener mis borradores, yo quiero tener mis hojas, y para mí es algo especial. Adelante, lo puedes hacer. Lo importante es que cuides no tener que empezar desde cero por un error tan común que pudiera haberse prevenido. Siguiente, entonces, ¿cómo te vas a preparar para escribir un libro? ¿Cuáles son los insumos que necesitas para poderte conectar y hacer que todo fluya? Punto número 1, te voy a caer gordo, me vas a odiar, porque te voy a volver a repetir lo mismo. Vuelve a la estructura. La estructura, cada elemento de la estructura es el símil a si estuvieras con Larry King. Imagínate que estuvieras con el entrevistador más famoso de Estados Unidos, obviamente después de Oprah Winfrey. Por eso dije entrevistador, no entrevistadora. Larry King, estuvieras delante de la audiencia de toda aquella persona en la que tú quieres influir y tú le pasaras un acordeón, como decimos en México, una tarjeta con notas a Larry King para que te hiciera aquellas preguntas que al responderlas vas a lucir de mejor forma ante tu público. Eso es lo que tu estructura hace posible. Cada vez que lees el título de un capítulo, cada vez que lees el título de un subcapítulo o el título de una sección, es el equivalente a la pregunta de una entrevista que te hace un cliente o un lector imaginario que no conoce del tema y que desea conocer tu opinión respecto de esto. Entonces, claro que tienes que partir de ahí. Incluso
cuando la tienes por escrito, es más fácil irte al detalle antes de empezar a escribir. Si, por ejemplo, dice capítulo cómo vender más. Bueno, aquí primero lo voy desglosando, voy a hablar de la importancia de vender, de los momentos claves para vender, y vas poniendo los guiones con los puntos que deseas tratar para nada más darte la tarea de entrar en detalle y ponerte a escribir en cada uno de ellos. Entonces, es muy importante tener la estructura, es muy importante que entres a detallar todavía más la estructura y antes de empezar a escribir. Yo sé que hay gente con talento que las ideas le fluyen, que las ideas le surgen de una forma natural, pero el promedio de las personas no somos así. Yo no me considero una persona creativa. Entonces no puedo usar una estrategia o un método que me pide habilidades que no tengo. Tengo que partir de mi peor perspectiva para que si haciendo las cosas así funcionan, quiere decir que en cualquier escenario lo harán. Entonces, tengo la estructura, detallo la estructura con todo lo que tengo que poner. Si tengo algunas fuentes, como les decía en la sesión pasada, por ejemplo, algún estudio, algún dossier, algún otro libro, alguna tesis, algún programa, algo que yo quiera tomar como referencia de conocimiento ya creado, de conocimiento vigente, verificable, que quiera usar para apoyar mis afirmaciones, debo de tenerlos organizados por capítulo. En este primer capítulo voy a usar esta fuente, esta fuente, esta fuente y esta fuente. O si no tengo fuentes acreditadas ni referencias, pero tengo experiencias reales que sea posible validar, pues también. Aquí les voy a hablar de cómo empecé con mi negocio, aquí les voy a hablar de mi primer quiebra, aquí les voy a hablar de cómo por fin logré conseguir una cuenta, etcétera, etcétera. Lo vamos organizando por capítulos. Y también es muy importante los recursos didácticos de apoyo. Les mencionaba en la sesión pasada, ejemplos, ejercicios, metáforas, casos de éxito, experiencias propias, reflexiones. Porque tal vez en algunos capítulos vayan al inicio, vayan entre líneas, vayan a la mitad del capítulo o hasta el final como un checklist para asegurarnos de que todo el conocimiento que compartimos haya sido comprendido y adoptado por el lector. Entonces, si se fijan, vamos juntando todo lo que ocupamos, todas las piezas para empezar a armar el rompecabezas. Y además de las piezas, tenemos la cajita del rompecabezas en donde viene la imagen y que podemos ver de cómo ese rompecabezas quedará armado al final. Entonces, ya al momento de escribir, esto no es con el afán de meterme en técnicas de oratoria ni técnicas de narración, que más bien son vinculadas con un género específico de profesionales o escritores. Yo les voy a decir que hay 3 formas en las que ustedes pueden escribir muy sencillo. Número 1, la descriptiva. ¿Cuál es la descriptiva? Hoy les voy a hablar del efecto compuesto. El efecto compuesto implica una teoría desarrollada por Darren Hardy, donde nos dice que es mejor, en lugar de esperar por grandes logros que requieren grandes habilidades y grandes hazañas, mejor dividamos ese gran esfuerzo en pequeñas decisiones y vamos explicando cada punto. Lo vamos describiendo. Vamos paso a paso. Y bueno, eso implica lo que es la escritura narrativa, descriptiva, perdón. Voy a poner aquí en mute, ¿ok? Si alguien igual desea comentar algo, me comenta por el chat y con todo gusto lo vemos. Entonces, eso es describir cada punto. Esa es la forma más sencilla que tenemos de hablar de un tema, la que regularmente usamos y que estamos más acostumbrados a ella. Ahora, existe una forma que obviamente ustedes la han escuchado en muchos lugares, que es muy recomendado que vean cuando tengan oportunidad, pues lo que es alguna conferencia, algún contenido en internet del método TED, o que puedan leer, por ejemplo, lo que es el héroe de 1000 caras, que es la Biblia del storytelling creada por el filósofo Joseph Campbell. Cualquier historia que vean en una película o que lean en un libro que tenga que ver con alguna novela, con alguna ficción, nace de los elementos de esta estructura. Es lo que el storytelling ha rescatado y ha traído a la práctica de los negocios, y que es una forma que te permite conectar mucho más a fondo e involucrarte con varios sentidos y con varios componentes más
con varias reacciones a nivel interno del cerebro que van mucho más allá de cualquier anuncio. Es decir, te mete a fondo. Te mete a fondo. De momento no recuerdo el estudio, pero te mete en un 80% más a fondo en un contenido que cualquier otro tipo de lenguaje, porque las historias es lo que nos permiten crear. Entonces, tú puedes también escribir tu libro como una gran historia, o puedes hablar, si tu libro tiene 7 capítulos diferentes, de 7 historias diferentes, pueden ser casos reales, pueden ser ficticios, pero por lo menos cada historia tiene 3 componentes básicos. Si no, no es una historia. Es más, se aburren inmediatamente. Ni las novelas cometen este error, ¿ok? Tienen un llamado. Por ejemplo, no sé, las personas que hayan visto la película de las Guerras de las Galaxias, bueno, cuando Luke Skywalker recibe el llamado de salvar a todo lo que es la galaxia del gran imperio, cuando en El Señor de los Anillos, Frodo Bolsón recibe el llamado de hacer ese viaje hasta Mordor. Y bueno, podemos irnos película por película, ejemplo por ejemplo, pero todo héroe que no está preparado recibe un llamado. Y un llamado no tiene que ser épico, puede ser algo tan sencillo como mejorar una práctica que no ha sido mejorada por nadie más, asumir un compromiso que nadie ha asumido anteriormente, o cualquier reto que lleve al héroe a salirse de su zona de confort. El héroe entra con un proceso, en un proceso de conflicto como el que están viviendo ustedes ahorita. Mi llamado es que escriban el libro, los voy a meter en un problema. Aquí entra en un umbral donde tienen que lidiar con un universo que tal vez no conocen, con creencias limitantes, con un entorno que no los favorece, con situaciones complejas que tal vez no hayan manejado en la misma forma en anteriores experiencias. Es decir, entra en un conflicto fuerte, enfrenta un problema, enfrenta resistencia, como la que van a experimentar ustedes cuando escriban el libro. Van a ser el más puro ejemplo de eso, de cómo sus creencias y su entorno van a jugar en su contra. Si, por ejemplo, en alguna plática de amigos hablan de que están escribiendo un libro, los van a ver raro. No podemos fingir que eso no exista, porque así sucede. La gente no está acostumbrada a hacer esto, ¿verdad? Entonces, todo héroe pasa hacia un umbral una vez que toma una decisión. En ese umbral está el conflicto, las barreras, los problemas que tiene que enfrentar y resolver. Y al final hay una resolución, donde hay un resultado. Donde hay un resultado. Se logra lo que se quería, se logra un aprendizaje, o cualquiera que sea el desenlace de la historia, siempre hay un final. Tienen que tener estos 3 componentes: un llamado a la acción, un conflicto que hay que resolver y una resolución en su aspecto más básico. Porque si nos vamos al detalle, si les gusta el tema y quieren desarrollarlo, con gusto yo les voy a mandar junto con Laura el PDF del héroe de 1000 caras de Joseph Campbell, si lo desean leer. Pero se van a dar cuenta, si se van a fondo, de que puede tener hasta de 12 a 17 subdivisiones este mismo proceso. Eso implica ir mucho más a fondo. En la forma más básica son estas 3. Y ahora, una tercera forma, que sería la que yo particularmente les recomiendo. Hay un autor norteamericano, les soy muy honesto, al principio no me gustaba, yo pensaba que era muy académico, que era muy impráctico, que no me iba a servir a mí, pero pues como muchas veces en la vida te calla la boca de la forma más elegante posible, ¿no? El autor se llama Malcolm Gladwell, tiene varios libros como por ejemplo Los Fuera de Series, o se llaman Outliers en inglés, David y Goliat, el efecto, the tipping point, se llama el punto de inflexión, creo en español, y otros más. ¿Y por qué? Porque siempre es bueno modelar a un escritor que tiene un estilo claro de comunicarse. Y si ustedes leen 2 o 3 capítulos de Malcolm Gladwell, van a encontrar una forma muy sencilla de explicar qué es lo que hace. Él primero empieza en cada capítulo hablando del tema. Por ejemplo, hoy les voy a hablar de marketing digital. El marketing digital ha cambiado, es muy importante por esto y por esto otro. Y llega hasta un punto en el que explica las nociones básicas del tema. Ese es el primer punto. Después, siempre se remite a una historia. Tiene una gran cantidad de historias que obviamente no son de él, ni tienen por qué serlo, pero sí son historias reales de cómo personas reales han experimentado o han vivido lo que acaba de describir en la introducción que le dio al tema, en este caso el marketing digital.
y lo relaciona, y habla de números, y habla de errores comunes, y habla de todo aquello que no es tan evidente, y de todo aquello que vale la pena considerar, pero desde la perspectiva de una historia que involucra y atrapa al lector. Ya hacia el final regresa y hace una especie de recopilación y de reflexión de las principales enseñanzas. Es una técnica que en cada uno de sus libros, en cada uno de sus capítulos, van a ver. Y ustedes podrán llegar a pensar, oye Mario, pero la gente no se aburre. No, se aburriría si hablara de lo mismo, pero no se aburre al momento de tener una misma estructura. Al contrario, el cerebro, el ser humano busca lo conocido. Aprende más fácil cuando es a través de un proceso que sabe que puede seguir y que puede llegar a aprovechar. Por eso es importante partir de esta perspectiva y la recomendación concreta es, antes de escribir, una vez que hayan hecho su estructura, lean un capítulo o dos de algún libro de Malcolm Gladwell. No me da pena recomendarlo, ni tengo algún beneficio económico por esto, es desde la perspectiva educativa únicamente. Entonces, pasamos al punto final y que es un punto que difícilmente alguno de nosotros nos vamos a librar de él. Esa es la verdad. ¿Cómo eliminar los bloqueos que nos aquejan al momento de escribir? Yo personalmente he vivido todos estos y otros más, pero estos son los más relevantes y los más comunes, sobre todo cuando es el primer libro. ¿Ok? Paso número 1, la falta de claridad. Mario, me dices que describa cómo voy a hacer que un cliente llegue del punto A al punto B en 7 pasos, pero ni siquiera sé poner cuáles son esos 7 pasos. No sé ni siquiera qué poner en el papel en blanco. Esa es una pregunta que te aqueja mucho cuando estás bloqueado, cuando no logras encontrar la claridad que te permita tener algo que poner en el papel. ¿Ok? Entonces, aquí el aspecto más básico es simplemente remítete a la realidad. Recuerda qué has vivido. Recuerda qué has hecho. Recuerda qué errores has cometido. Recuerda qué has aprendido. Recuerda qué has visto en otros lugares. Y desde todo eso, trata simplemente de ir poniendo acciones o pasos que seguir. Algunos casos serán muy básicos y simplemente será algo tan parecido a decir, da un paso y luego da 2 pasos y luego da 3 pasos. Puede llegar el caso de que así sea. En otros casos puede ser sumamente complejo, pero lo importante es que provoques que el lector se mueva desde el punto en el que se encuentra, que le des el primer paso y que esté dispuesto a dar el primer paso, convencido de que tiene sentido lo que le estás diciendo, sin importar que no conozca el paso número 2. Así de importante es que pongas algo en el papel. Sí, es correcto, Guillermo. Sí tendrán todo esto, todas las láminas. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? Esto, yo creo que es la vez número 10 que se lo repito porque es muy importante. Cuando lo tienen por escrito, aunque no estén convencidos de que eso sea, por lo menos les permite validar que no es tal vez el punto o el tema que deberían abordar. Entonces, cuando no tienen algo que los convenza que poner en el papel, aún así, póngalo. Punto número 1. Si llega un punto en el que se bloquean y ya no surgen las ideas, y ya no pueden avanzar, y ya no saben ni qué decir, y les duele la cabeza, y se cansan, y se odian, y se ridiculizan, y se dan lástima o se dan vergüenza de por qué están haciendo eso, tranquilos. Cierren el cuaderno, cierren la computadora, vuelvan a su vida, relájense, tómense un café, tómense la bebida de su preferencia, conversen con quienes ustedes desean y al día siguiente que tengan previsto, vuelven a la carga. Porque sí va a haber días en los que sí van a estar completamente bloqueados, en los que van a hacer todo lo que les recomiende que tengan que hacer y otras cosas más y aún así no van a poder escribir. ¿Por qué? Porque así sucede, porque somos humanos. Y porque hay situaciones que a veces evitan que fluyamos como es debido, preocupaciones, problemas, urgencias. ¿Ok? Cuando eso pase, es lo más similar a como cuando rompes una dieta. ¿Ok? Ya la rompiste. No te martirices.
No sufras. Al día siguiente, vuelve a la carga. ¿Y cómo vuelves a la carga? Bueno, poniendo eso que tenías duda, poniéndolo en el papel y validándolo. La mejor forma de validarlo es que lo pongas y que te pongas a escribir un párrafo de ese apartado para saber si realmente es lo que quieres decir, si te sientes cómodo con esa forma de hablar, con ese contenido, o si no, pues si tienes que hacer algún ajuste distinto. La falta de claridad. Segundo, la indecisión. Y aquí hay un viejo refrán que en México conocemos muy bien. Creo que dice así, que en la variedad está el buen gusto. Si no te convence el párrafo que has escrito, escribe otro. Y si no te convence, escribe otro. Y si no te convence, escribe otro. La única forma en la que vas a validar si un párrafo es lo que tú quieres expresar o no, no solamente es en la parte que ya te había comentado, de decir, me siento bien escribiendo, siento que es lo correcto, habla de lo que debo de hablar. Porque tal vez puedas crear 10 versiones que cumplan con esos mismos 3 puntos. Y al momento de elegir, pues será más fácil que analices las 3 o las 10 y que digas, primer pregunta, bueno, es que la verdad de estas 10, más que 2 me gustan. Bueno, si nada más te gustan 2 versiones del párrafo de las 10 que hiciste, pues elimina las otras 8, punto. Y elige entre esas 2. O si llega el punto en el que dices, bueno, Mario, es que de las 10 versiones que hice me gustan 5. Bueno, elimina 5 y quédate con las otras 5, pero me gustan igual. No sé entre cuál decidirme. Si te gustan igual, si no ves diferencia, si no hay ventajas de una hacia otra, toma la que sea. Oye, pero ¿cómo la que sea? Sí, para que una vez que tomes la que sea, valides siguiendo con esa pieza, con ese párrafo, si realmente era o no. La única forma es elegir. Y la única forma es continuar. Y la única forma es volverse a preguntar. Desde el escritorio, desde la reflexión, solamente no vas a validar. ¿Ok? Y no vas a poder tomar una decisión que te deje contenta o que te deje satisfecho. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, la falta de tiempo. Ya te lo comenté. Si me preguntas a mí, yo no estoy a favor de los libros de fines de semana y entiendo que hay veces que nada más es la única forma de escribir. Incluso si es la única forma que tienes, hazlo. Pero si tienes la oportunidad de elegir y por lo menos escribir un poquito diariamente, aunque sea un párrafo, un renglón nada más, créeme, no estoy exagerando, no es un ejemplo ilustrativo, estoy diciéndote la verdad. Si nada más tienes oportunidad de escribir un renglón de tu libro al día, pero puedes hacerlo 5 días a la semana, es mejor. Tu libro va a ser mejor. A lo mejor te toma más tiempo escribirlo, esa es la verdad, pero tu libro va a ser mucho mejor y va a trabajar de un proceso creativo más integrado y va a trabajar desde la premisa básica del efecto compuesto. Siguiente bloqueo. Entonces, cada vez que te enfrentes a un punto de decir, ya no puedo más, ya no puedo más. A mí me pasó que en un libro un mes entero no pude escribir. ¿Por qué? Porque estaba en un problema personal importante en ese momento y no estaba concentrado. No podía escribir por más que me mentalizaba, meditaba, hacía ejercicio, me bañaba, no podía escribir. Entonces, tampoco es el que llenes el papel de todo aquello que no tendría cabida en un mejor momento. No es un trabajo universitario para que nos pasen la materia. Estamos hablando de crear una perspectiva de aportar algo de valor a personas que lo necesitan y que van a confiar en nosotros y que van a derrumbar objeciones y nos van a ver como un aliado a partir de ese contenido que nosotros pongamos en la mesa. Y esto sí implica un grado importante de responsabilidad, no de perfección, pero sí de compromiso, de transparencia y de congruencia. Entonces, cuando estés así, te lo repito, no te agobies, relájate, rompe el patrón, diviértete, ocupa el tiempo en alguna otra actividad y si puedes retomar el mismo proceso en otro elemento del libro más adelante, o si no, pues al día siguiente o al día siguiente o al día siguiente, hasta que puedas hacerlo. Yo no voy a fingir que esto no sucede. Esto le sucede a todos los escritores de todos los niveles. Por eso muchos
se escapan y se van en retiros de meses o de fines de semana. Esto nos va a pasar a nosotros también y tenemos que entender que es parte del proceso. Así como si te metes a jugar fútbol americano, en algún momento te van a tirar al suelo y te va a doler, pues aquí es lo mismo prácticamente. Y el siguiente punto lo voy a explicar de la forma en la que este arquitecto, Buckminster Fuller, que cita mucho Napoleón Hill, lo menciona. Entre más grande es el paradigma o el condicionamiento del éxito, más difícil será hacer algo porque más tienes que perder. Es decir, entre más bueno seas para algo, en cualquier área, no importa que no tenga que ver con el motivo de tu libro o con el tema de tu libro. Si eres una persona de resultados, si eres una persona que se siente capaz, vas a tener un temor inconsciente que te va a llevar a autosabotearte respecto de la capacidad de experimentación y de atrevimiento en torno a un libro, porque te vas a sentir expuesta o te vas a sentir expuesto, porque vas a considerar que si no haces algo que esté a la altura de lo que tú eres o has logrado, vas a quedar mal contigo y con otras personas. Y aquí lo que tienes que hacer es ubicar este proceso en su justa dimensión. Esta es una habilidad que vas a desarrollar poco a poco. No hay escritor que no conozca, bueno, que conozca, mejor dicho, que no compare su primer libro con el último. Siempre. Siempre hay una evolución, siempre hay un crecimiento, siempre hay un proceso. Pero eso no implica que seas un impostor. El que no tengas una habilidad todavía desarrollada no implica que estés hablando de cosas que no son, que seas un mentiroso. Entonces, no eres un impostor. El síndrome del impostor es una barrera muy fuerte que vas a enfrentar en todo el proceso de escritura. Me ha tocado personas que han tardado meses en romper esta barrera, en lograrla superar. Entonces, ¿qué tienes a tu favor para enfrentarte al síndrome del impostor? Síndrome del impostor. Primero, número uno, tú tienes algo muy valioso. Tienes tu experiencia, tu conocimiento, las habilidades que has desarrollado, la perspectiva, el aprendizaje de todos los errores que has cometido. Todo lo que ya has vivido hasta este momento, pues ya está en ti, ya lo posees. Segundo, puedes remitirte a fuentes acreditadas que avalen lo que estés afirmando, que sea posible a través de ellas verificar que no estés inventando cosas, que estás hablando de realidades, de tendencias que son medibles, comprobables, verificables. O, en caso distinto a este, tienes historias personales que a lo mejor no tienen una representación cuantitativa, son experiencias propias que has vivido, que ha vivido gente que tú conoces o que han vivido personas que se han enfrentado a retos similares a los que tú describes. Y el hecho de que alguien lo haya experimentado, pues implica una identificación entre aquellas personas que corren el riesgo de pasar por ese problema o que ya lo están experimentando en el momento. Entonces, quiero que dejes de lado el sentirte que estás haciendo algo que no deberías por sentir que no estás suficientemente capacitado o calificado. Tienes estos tres elementos, tienes lo que ya has vivido, tienes lo que otras personas han construido en torno a eso y lo que a ti te ha sucedido como una experiencia personal para desde esa perspectiva muy particular, tal vez muy distinta, radicalmente distinta a otras formas de entender la industria, el problema o el mundo, pues tú vas a hablar desde cómo estás viviendo este proceso. Y el perfeccionismo es algo bueno, claro que es bueno, pero muchas veces nos detiene. Ya hemos escuchado una frase muy trillada de no tener parálisis por análisis. Bueno, aquí hay que concentrarnos en el objetivo. Se trata de compartir algo de valor, se trata de hablar de lo que estás viviendo en la perspectiva, en la coyuntura, en el contexto en el que lo estás viviendo. Tal vez no has llegado a donde deseas estar y te falte mucho, mucho camino todavía por delante, pero sin embargo, en lo que has recorrido, habrán cosas muy interesantes que podrás compartir. Y esto remata con el tercer punto. Difícilmente alguien cree hoy en día en las personas y los procesos perfectos, porque somos humanos
y porque el error es parte del mismo proceso de aprendizaje, nos lleva a la identificación de las áreas de oportunidad, a la corrección, a la puesta en marcha, a lo que se conoce como el aprendizaje autodirigido, que está presente en cada etapa de la vida de los negocios y de la vida personal de las personas, de los seres humanos. Entonces, otro punto importante que puede llegar a hacerte sentir mal es la falta de identidad. Es decir, Mario, siento que soy una mala copia de Gabriel García Márquez combinada con otros autores. Bueno, es que es normal que al principio tengas una referencia visible que uses como una guía para tu forma de escribir. No te preocupes por esto, porque conforme vayas ganando confianza, va a ser cada vez más tu voz, va a ser cada vez más tu estilo. Si lo haces de forma descriptiva, va a ser más sencillo evitar caer en este punto, porque se describe un problema en una forma más objetiva y específica. Cuando es en géneros donde implica una narrativa más emotiva, donde hagas uso del storytelling, o en géneros distintos, pues tendrás que trabajar más en este punto. Pero si no, remítete a tener una conversación con una persona a la que estimas mucho, donde le hablas desde la primera persona, es decir, yo he vivido, yo como persona, como empresa, yo he enfrentado, yo he descubierto, yo he corregido, yo te recomiendo a ti, porque tampoco se trata de entrar en un entorno académico donde hables en tercera persona, se dice, se estima, la gente se aburre, odia ese tipo de formatos, con todo respeto. La gente quiere una conversación, así como se da en internet, así como se da en la vida diaria, así como se debe dar en cualquier espacio donde hay un interés común. Entonces, busca usar esa voz de conversación que tuvieras con una persona apreciada y remítete a eso. No llenes la conversación de contenido que no tiene que estar, o no utilices una jerga, un tecnicismo o ciertos conceptos que no tienen que ver con el contexto de la persona que tienes enfrente. Y como en este caso no sabes a quién vas a tener enfrente, porque vas a escribir y no sabes exactamente quién lo va a leer, por más que conozcas al mercado meta, tienes que considerar esto desde el inicio y procurar hacerlo de la forma más sencilla posible. Pues, Laura, hasta acá vamos a llegar con la exposición. Me gustaría abrir un espacio para preguntas. Por ahí había algunas, había hecho Luis una. Si me permites, me gustaría empezar con esa pregunta, salvo que quieras comentar algo más, porque tenemos una sorpresa muy interesante que les vas a compartir, ¿verdad? Sí, si no, adelante, adelante Mario, tú responde las preguntas y después ya entro yo para decirles lo que sigue aquí a nuestros invitados, ¿sale? Muy bien, perfecto. Por lo pronto, mientras voy leyendo la pregunta, si a quien quisiera hacerlo, le agradecería que me pusiera aquí en el chat qué fue lo que más les gustó, ya sea de esta sesión de hoy o de las dos sesiones que hemos tenido hasta este momento. ¿Ok? Dice nuestro buen amigo Miguel. Miguel pregunta, no Luis, disculpa, dice, si escribes un libro, ¿en qué porcentaje se distribuye para el editorial y cuánto para el escritor? ¿O cómo funciona esa relación? Mira, yo básicamente te puedo decir desde mi experiencia, Luis, que tienes tres opciones para escribir. Más que relación editorial-escritor o editorial-autor, son tres opciones. La primera es la editorial, y hay editoriales diferentes. La segunda es la autopublicación a través de plataformas. Y la tercera es la autopublicación tradicional. Te voy a hablar de las tres. La primera, mi segundo libro, bueno, mi primer libro completo, porque lo primero que escribí fue un capítulo en un libro que hicimos en conjunto. El primer libro que lo escribí me lo publicó una editorial española. No voy a mencionar nombres por obvias razones, pero haz de cuenta que para ese libro, mi estimado Miguel, firmé un contrato de 10 años. Un contrato de 10 años que me limitaba completamente en el margen de acción y decisión. Es decir, no podía ni elegir ni el acomodo, ni la portada, ni podía incidir en nada de lo que tuviera que ver con el libro. Solamente lo iba a escribir. ¿Ok? Obviamente no fue una portada de mi agrado, no fue una maquetación de mi agrado. Y en ese contrato estaba obligado por 10 años a ganar un 8%
de las ventas del libro. Un 8%, pero ni siquiera podía incidir con puntos de distribución y nada. Y sí, me dijeron que mi libro había sido el más vendido de la categoría, pero no era verdad, porque había sido el más vendido a intermediarios como librerías que conoces, como Gandhi, o sea, no al cliente final. Es decir, yo nunca tuve contacto con el cliente final. Entonces, hoy en día realmente las editoriales grandes, no le ponen atención a los autores normales. Tienes que ser un autor de nivel consolidado, con una gran audiencia para que alguien te ponga atención, y difícilmente un trato comercial va a sobrepasar el 15% de regalías y te va a acotar por muchos años y te va a destinar a que no puedas tomar decisiones. Entonces, hoy en día, francamente, no es una alternativa que yo recomiende, desde la preocupación de decir, ¿cómo voy a hacer que mi libro esté en todos los lugares? Porque ni siquiera una editorial te garantiza exhibición en el punto de venta, que eso es lo que uno pide y hoy en día se consigue de otra forma, ¿no? Segundo, hay editoriales como nosotros y como otras que, más que editorial de propiedad intelectual, que somos socios respecto de apropiarnos de lo que escribes también, cubrimos ciertas funciones del proceso. Es decir, es más un nombre de editorial que una práctica donde registramos juntos el libro, que a lo mejor se te asesora en ciertos elementos, ¿no? Tendrás que averiguar algunas de este estilo. Pero la opción que normalmente se usa mucho ahorita es la de autopublicación en plataformas. Tú escribes tu libro, tú lo diseñas, tú lo editas, tú tomas decisiones de las que quieras, lo publicas en plataformas como Amazon, como Barnes & Noble o cualquier otra. Obviamente tienen un porcentaje que te van a pagar de regalías que varía, perdón. Por ejemplo, en Amazon, en un libro impreso, si se vende a través de la plataforma de Amazon, tú vienes ganando el 40%. Si se vende el libro digital, vienes ganando el 30%. Si es en México o en Estados Unidos, ganas el 70% aproximadamente, que es algo muy importante para nosotros los mexicanos, u otras plataformas, pero también varían los porcentajes. Pero aquí tienes completa libertad de todo. Si tú decides que en la portada de tu libro vaya una foto del lago de Chapala, lo puedes hacer. Es tu libro. Nadie te va a contradecir. Decides el precio, decides todo. Y la tercera opción es muy similar a la de Amazon, pero a diferencia de montarlo en una plataforma, pues haces lo mismo, pero lo imprimes con cualquier imprenta en cualquier lugar y puedes utilizar tus propios canales de venta. Esos son los tres plataformas que normalmente me toca ver en este proceso, mi estimado Miguel, y espero que mi respuesta te haya servido. Ahora, dice Carolina Méndez por acá: creo que sea válido mostrar lo que escribes a alguien más antes de terminar para saber su opinión. Si es válido, Carolina, claro que sí, sí es válido. Permíteme explicarte algo muy importante aquí. Como autores, tenemos una dicotomía, tenemos dos opciones, entre decir lo que sabemos que el mercado va a aceptar o que el lector va a aceptar porque va en sintonía con lo que ya está en su mente o en su corazón, o decir lo que sabemos que hay que decir porque es necesario, porque no se conoce, porque nadie lo ha dicho, o porque estamos evangelizando en torno a ese tema. Entonces, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con eso. Si la persona que va a leer tu borrador es alguien que no está en el mismo contexto que tú, difícilmente va a entender lo que quieres decir. Tal vez te pueda dar un feedback de decir, ¿sabes qué? Sí me emocioné, sí le entendí, o me aburrí desde el principio, o por qué repites tanto esto, o sería mejor. Sí te podría dar un consejo superficial, pero más que nada yo lo acotaría a la forma, a la elección de los temas y a la distribución de la estructura. Yo considero que es algo que debes de ser muy, muy cuidadosa de con quién lo consultas. El que tenga claridad tu libro y que sea agradable, para eso te sirve mucho que una persona lo lea. Obviamente estoy hablando de una persona promedio, porque si es un profesional, pues sí te podrá dar una perspectiva muy interesante, ¿verdad? No sé si tienen otra pregunta más o algo que quieras comentar por mientras, Laura. Bueno, creo que, no sé, a ver, ¿tienen ahí más preguntas? Vamos a imprimir el libro, dice Guillermo Ficacci. Sí, Amazon. Guillermo. Perdón, Laura. Sí, 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 Guillermo, sí, mira, Amazon tiene una opción
Y fíjate que es bien interesante. Parece que voy a parecer vendedor de Amazon, pero es más que nada porque por eso Amazon es la empresa más valiosa del mundo, porque ha sacado provecho de esto. Tiene una opción que se llama Print on Demand. Es decir, si yo, por ejemplo, vivo en Europa Oriental y quiero comprar tu libro impreso, tú no tienes que mandármelo. Yo lo compro en Amazon y tú no tienes que pagarle a Amazon por anticipado para que imprima tu libro. En base al libro que yo compré tuyo, Amazon lo imprime y me lo envía. Yo pago por el envío. Tú solamente lo único que tienes que hacer es escribirlo, configurarlo con print on demand para que así suceda y dar la autorización para que se venda en el lugar en el que yo lo quiero comprar. Pero Amazon lo imprime y imprime con muy buena calidad. Incluso tú puedes comprar tus libros a precio de autor, que es decir, precio de costo, no el precio final, con Amazon y mandarlos al lugar en donde tú quieras tenerlos para de ahí venderlos por otro canal. En pocas palabras, sí. Yo que he cotizado con imprentas de 10 países, incluido España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y otros más, no he encontrado una tarifa más competitiva que tenga mejor relación precio-valor que lo que es imprimiendo en Amazon. Y dice Miguel, sí, yo proveo de esos servicios, Miguel, y si en algún momento tienes alguna pregunta de esto, pues fuera de esta presentación, en mi correo electrónico al final, a la orden con cualquier duda, claro, sí. Si no hay problema con esto, yo respondo las preguntas de eso, pero a eso nos dedicamos, mi estimado Miguel. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que se les haya hecho raro o que de repente digan, pero ¿cómo, Mario? No creo eso. Con toda confianza, para eso estamos aquí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Oye, Mario, pues fíjate que sí, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, obviamente yo creo que todos los que queremos escribir en algún punto, queremos saber, ok, empezamos la conceptualización, la estructura, pero ¿cuál es nuestro primer ejercicio entonces? ¿Qué nos dirías tú? Ok, el primer ejercicio aquí sería, mira, vamos a pasarle las diapositivas, ¿no? Así como dijo el artista Luis Fonsi, es llevarte esta presentación paso a pasito, suave, suavecito, despacito, y llegar a esto, a esta filmina que voy a ponerles enfrente, porque desde aquí empieza ya el proceso de desarrollo de su libro, esta que tienen aquí en pantalla. Paso número 1, elige un tema, no sé, cómo vender mejor, cómo tener mejor servicio al cliente. A partir de aquí ya es una secuencia que podemos ir respondiendo uno a uno. Paso número 1, escribo el tema. Paso número 2, entro más a detalle y hablo de la transformación final. Y eso lo pueden hacer, eso lo recomendamos que lo hagan, Laura, a partir de las filminas que les vamos a dar, pero también de una forma muy interesante en la que nosotros les podremos ayudar y que tú tienes que hablarles de esto porque es una sorpresa, ¿no? Pues bueno, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es empezar a estructurar, a poner nuestro tema en el papel y, a lo que tengo entendido, hacer esta parte de los capítulos, ¿no? A ver cómo lo voy a estructurar, cuál es mi tema, cuáles son los capítulos que voy a tener y los subtemas y después la estructura de esos subtemas. ¿Estoy Ajá, en lo correcto? Sí. Pero exactamente. bueno, híjole, yo creo que también cuando hacemos eso necesitamos un guía, necesitamos a alguien que nos diga y pues que nos vaya diciendo si vamos bien o no. Entonces, yo les quiero compartir el día de hoy que Mario, pues, nos va a dar una sesión extra, nos va a dar una sesión extra la semana que entra y la verdad te lo agradecemos muchísimo, Mario. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer su estructura y nuestra próxima sesión, que sería el 10 de septiembre a las 10 de la mañana, va a ser una sesión en donde ya más vamos a estar compartiendo nuestras ideas con Mario y para que él nos diga, oye, si vas bien, muévele aquí. Ya es una sesión más privada en donde Mario va a resolver nuestras preguntas de manera puntual, personalizada con los asistentes, ¿verdad? Entonces, yo, Mario, te agradezco muchísimo
que nos des este espacio. Lo que sí les voy a pedir a los que están ahorita presentes, que me compartan su correo electrónico para mandarles el link de la próxima sesión, así como la presentación que nos ha hecho Mario en las 2 sesiones. Y bueno, pues para tener sus confirmaciones de la sesión extra. Además, vamos a tener regalos, una sorpresa ahí la semana que entra también. Así que pues los esperamos, ¿verdad, Mario? Completamente, mira, y aquí hace una pregunta muy interesante nuestro amigo Oscar. Dice, ¿qué pasa cuando pensando en el tema que se te ocurren 3 o como 4? ¿Cómo le hago? Eso es lo que vamos a hacer, Oscar. La siguiente sesión nos vamos a poner delante de la pantalla, voy a poner el Word y voy a decir, a ver, Laura, por ejemplo, dime un libro que quieras escribir, no importa que sea inventado. No, pues quiero hablar de lo que son las mariposas monarcas de Morelia. Ok, bueno, vamos a poner el tema. ¿Qué quieres hablar del tema? Y lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir profundizando y vamos a crear la estructura. Terminamos con Laura, pasamos con otra persona. Con todas las que quieran hacer esto, los vamos a hacer y vamos a resolver ese tipo de preguntas. Oscar, en este caso, yo lo que recomiendo es que si tienes 3 opciones diferentes o 4, hazlas todas. Haz 4 estructuras. ¿Por qué? Porque en la variedad está el buen gusto. Solamente viéndolo serás capaz de decir, no, me siento más inclinado por esta opción o por esta otra. Y si no te decides todavía, escribe un poco sobre eso. Y si no te decides todavía, escribe más. Escribiendo es la única forma de validar si eso es lo que quieres que tu libro tenga o no, porque si no se toman decisiones sin contexto, decisiones sin un producto que puedes comparar con otros. Eso es lo que la experiencia me ha enseñado, mi estimado Oscar, y espero haberte resuelto tu pregunta. Ok, entonces, a ver, tenemos un nuevo mensaje por ahí. Ya tenemos algunos correos. Y bueno, entonces me voy a quedar con esto. Les pido sus correos por este lado para enviarles el link a la sesión. Y no sé, Mario, pues entonces cerramos con esto. Sí, te pongo aquí en pantalla, a ti ya. Aquí me ven ya, con esto de quédate en casa, pues para vernos, ¿verdad? Sí, no se ve tu cámara, ¿eh? Ay, a ver, déjame ver. ¿Ya me ven por Ahora ahí? sí, ahora sí. Sí. Pues bueno, a nombre de DISC, IT Business Solutions y de Dell Technologies, yo les doy las gracias, Mario, a todos nuestros participantes y les vamos a mandar nuestro link para la reunión de la semana que entra. Vénganse con todas sus ideas. Va a ser una sesión donde queremos que participen. Vamos a estar peloteando muchas ideas y poniéndolas en ejemplo pues para todos tener una sesión enriquecedora. Y bueno, pues Mario, yo te agradezco y yo los dejo. Les enviamos un fuerte abrazo, que pasen un excelente fin de semana y hasta luego.